Hola compañeros y compañeras, buenas, ¿todo bien? Acá vamos a hablar de tinción, ¿ok? Montaje, técnicas histológicas. Ah, para hacernos la tinción, ¿ok? Antes de esto, anteriormente, eh, hay que hacer una fixación. Después de esta fixación, de cuando se fixa ahí en el, en la lámina el tejido que queremos eh, avaliar. Antes de hablar de este slide, vamos a hablar un poquito entonces de una forma general de tensión. ¿Para qué sirve la tensión? ¿Para o qué es tensión? Esta tensión es una coloración que hace ahí con algunos colorantes ácidos y básicos. Y hay muchos métodos que voy a mirar uno por uno adelante ahí. Creo que no tenemos que hacer este, esta parte ahí en uno, dos o hasta tres partes para que podamos cubrir todo que se dije en este tema de tinción, ¿ok? Esta tinción es este corante ahí que usamos para obtener en lo microscopio una avaliación de los tejidos. Okay. Entonces, vamos a hablar de una biopsia. Una biopsia necesita coletar un tejido ahí, unas células que está muchas veces con algunas patologías. Y tenemos que hacer este proceso de tinción, usar estas técnicas para que podamos identificar ahí esta célula. Esto hablando de una biopsia cuando hablamos que estamos haciendo una coleta en un individuo vivo. ¿Okay? En necropsia hacemos cuando coletamos el tejido de un cadáver. Entonces esa tinción vamos a hablar bien específicamente paso a paso y detalles para que podamos saber entonces ese procesos. Vamos a estudiar juntos ahí entonces. Antes de llegar a la tinción y la montaje de las láminas, tenemos que hacer un proceso de fixación. Ahí que hay las parafinas, deshidratación, que se usa alcohol. Usamos alcohol, 80% de alcohol, 96%, 100% de alcohol, un aclaramiento también. Este alcohol es etanol. ¿Ok? Inclusión, corte y tinción en la montaje. Entonces vamos ahí. Tinción en montaje. Hacemos el corte. Este corte es un 5 o 6 micrones. Generalmente cuando vamos a hacer ahí un corte 5 a 6 micrones. Esto para saber más o menos el tamaño de eso. Es muy pequeño. Es algo pequeñísimo. Es como un micrón. Es como la milésima parte de un milímetro. Entonces imagina cuán pequeñito es eso. ¿Ok? Desparafinado, reidratación, tinción, desidratación en montaje. ¿Ok? Esta desidratación tiene que hacer ahí uno o dos veces para que tres veces. Después también usamos agua destilada para limpiar y sacar todo el alcohol. Porque tú sabes, eh, tiene la coloración no puede estar muy fuerte porque si no, entonces no se puede mirar. Ahí tiene que hacer esto todo con despacito, con
esperar 10, 15 minutos cuando estamos haciendo ahí para que tenemos el tiempo suficiente para fixar, y después para limpiar, y después también para deshidratar, rehidratar, porque esos son todos procesos químicos, ¿ok? Ácidos y básicos que hay en la célula, hay en los tipos de corante, hay reacciones que se ocurren ahí, que vamos a hablar durante el video, ¿ok? Aquí estamos hablando de los colorantes, ¿ok? ¿Por qué colorea una muestra? ¿Okay? ¿Por qué colorea? Porque eso necesitamos que estos tejidos puedan pasar el índice de refracción de la luz y de los microscopios, que ahí podemos hacer el reconocimiento de estas distintas estructuras. Esto no es una tarea fácil, es una tarea difícil. Eso tiene que se quedar visible. Uno tiene que mirar el núcleo, el citoplasma, las membranas, el tipo de tejido. Tenemos que saber todo eso. ¿Comprende? Entonces vamos ahí. Definición de lo colorante. Okay. Tá. Un colorante es un cuerpo coloreado que puede comunicar su color a otro cuerpo. ¿Tá? La coloración es la propiedad que tienen ciertos cuerpos de ejercer una absorción selectiva sobre luz. Dicho de otra manera, un cuerpo se ve de tal color porque transmite por la transparencia y por difusión las radiaciones complementarias de las que es absorbe. Como hablamos ahí, estas reacciones vamos a tener estos colores, y cada uno de estos colores cuando se absorbe, vamos entonces a hacer una transparencia, va a transmitir una transparencia para que podamos entonces a identificar estas células y sus partes a través de estos colorantes, ¿ok? Es claro, con la presencia de luz. Ok, aquí tenemos tipos de colorantes: ácidos y básicos. Colorantes para distinguir los componentes fibrosos. Y también el colorante sales metálicas, que se precipitan en los tejidos y forman depósitos de metales en ellos. Entonces, cada tipo de colorante tiene su especificación, tiene su finalidad. ¿Ok? Tipos de coloraciones. Tenemos las coloraciones directas e indirectas. Las directas, que se producen por una inmersión en el baño del colorante en sí propio. Indirectas es que tiene que ser tratado, ¿ok? Por otra sustancia, que puede entonces, con una o dos otras sustancias, entonces se puede ahí hacer la coloración. Por eso que es indirecta, porque necesita un colorante, después necesita otra sustancia, y así por adelante hasta que llega en los resultados que buscamos. Fundamentos químicos de la coloración y su afinidad, ¿ok? Hay colorantes nucleares o básicos. Esto cuando estamos mirando los núcleos, ¿ok?
Entonces, estos colorantes básicos, ellos tienen una afinidad con los núcleos de la célula. Los colorantes citoplasmáticos o ácidos, en su componente activo es un ácido coloreado que se combina con el citoplasma. Los ácidos, vamos entonces, ácidos, no vamos a olvidar de eso. Ácidos con los citoplasma. Lo básico con los núcleos, ¿por qué? Porque la parte ahí del núcleo, ¿ok? Hay una carga, hay una, una carga o ácida o básica, es más básico. Entonces, ok, es más positivo. Entonces, este colorante básico va a se unir más, ok. Los colorantes neutros, tanto el ácido como base, son coloreadas, ok. Tenemos que usar colorantes neutros en algunos casos para identificar algunas partes ahí que necesita colorantes neutros para hacer. Ok, colorantes básicos. Anilina. Estamos hablando de anilina que tiene una carga positiva, el cloro una carga negativa. Los colorantes básicos reaccionan con los grupos aniónicos y los componentes texturales que son los grupos fosfato de los ácidos nucleicos, ADNA y RNA. Los grupos sulfato de los glucosaminoglucanos, los grupos carboxilo de las proteínas. La reacción de estos grupos varía según el pH. Entonces aquí hablamos de colorantes básicos, que vamos entonces a hacer reacciones con los ácidos nucleicos, que ahí estamos hablando de ADNA y RNA, de material genético, ¿ok? Colorantes ácidos. Tenemos el sodio y anilina. Los colorantes ácidos se unen primariamente a los componentes texturales por medio de enlaces electrolásticos de manera similar pero opuesta a la de los colorantes básicos. Las anilinas ácidas reaccionan con grupos catiónicos como los grupos aminoionizados de las proteínas. Entonces, tenemos aquí ejemplos que el libro, la 7ª edición ahí del libro Ross, que estamos usando, Ross, habla mucho ahí entonces de estos dos tipos de colorantes, que es la hematoxilina, son basófilos. Este libro ahí habla que hematoxilina no es tan ácido ni neutro, pero vamos a poner como básico, ¿ok? ¿Tá? Después vamos a hablar de su coloración. Aquí estamos hablando que la hematoxilina, esto tiene la capacidad entonces de encontramos mejor la parte del núcleo. Eosina son los acidófilos, que son los ácidos, que estábamos ahí, ya hablamos que es la parte de reconocimientos ahí de citoplasma, ¿ok? Aquí ahora tenemos
un tipo, una técnica, es más como una técnica de tinción llamado metacromacia. ¿Ok? Este es un fenómeno que un colorante cambia de color tras reaccionar con un componente textural. Se debe a que en tejidos con altas concentraciones de polianiones, estos polianiones en muchos años. Entonces, cuando hay muchos años en una célula, en una molécula, ahí se debe, se polimeriza entre sí. Sus propiedades de absorción son diferentes a las propiedades de las moléculas individuales. ¿Okay? Entonces, esta parte vamos a parar y después vamos más adelante. Vamos a parar por acá. Y después vamos más adelante a mirar las otras técnicas de tinción. Hay muchísimas técnicas para nosotros recordarnos.